Bienvenidos a este nuevo módulo que se titula Apologética Cristiana. Vamos a comenzar con un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, que dice: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Vamos a hablar de este precioso tema que es la apologética. De pronto para algunos ya han escuchado de qué se trata la apologética, otros de pronto ignoran de qué se trata. Vamos a estar estudiando en, en esta primera clase qué es la apologética y cómo vemos la apologética en la cultura. Esa va a ser la primera clase. En la segunda clase vamos a estar viendo la religión de la humanidad caída. La tercera clase vamos a hablar de una cosmovisión cristiana. Y la cuarta clase vamos a hablar de la práctica apologética. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Apologética y cultura. Y quisiera empezar definiendo lo que es la apologética, ¿no? Vamos a empezar hablando de qué es esto que vamos a estudiar en este módulo. La palabra apologética proviene del griego y designa la posición de defensa militar contra el ataque. Eso es básicamente lo que significa o de lo que nos habla la palabra apologética, de la defensa contra el ataque del enemigo. Podemos definir la apologética cristiana como la defensa de la fe bíblica, y es por eso que la apologética es un mandato para todos los creyentes. No es solamente para el pastor o para los líderes, los presbíteros, las personas que están en el gobierno de la iglesia, sino que es un llamado para todos nosotros. Yo les invito a que veamos otras definiciones de ese mandato, del mandato de defender nuestra fe, y también podamos ver cómo hay muchos textos en las Escrituras que nos llaman a nosotros los creyentes a participar de la apologética, a defender nuestra fe. No solamente es un asunto para los líderes, es un asunto para todos. Y por eso vamos a empezar con esta definición, a mirar algunos de esos significados de la apologética cristiana y cómo Dios nos llama a nosotros los creyentes a practicarla. Entonces vamos a comenzar hablando de un significado que es muy común dentro de la escritura, y es el hablar en el nombre de Dios. Eso es apologética cristiana, hablar en nombre de Dios. Y suena como muy atrevido, se podría decir, el hecho de pensar en que podemos hablar de parte de Dios o en el nombre de Dios. Pero esa es la realidad del Evangelio. Si ustedes recuerdan, Jesús nos comisiona a nosotros precisamente para que hablemos por Él, para que hablemos en nombre de Él. Obviamente para que hablemos sus palabras, ¿no? Tengo aquí un texto que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese texto es bastante claro. El apóstol Pablo nos llama a nosotros embajadores
en nombre de Cristo, ¿no? Recordemos que el oficio de un embajador es representar su nación, representar su país delante del país en el que está. Entonces, prácticamente la analogía que hace aquí Pablo del creyente y del embajador, pues nos recuerda que nosotros estamos aquí en esta tierra, pero no estamos aquí como personas que pertenecen a esta tierra, sino que somos extranjeros, ¿cierto? Y no solo extranjeros, sino que somos embajadores. Hablamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Y lo que hablamos es el mensaje de reconciliación, el Evangelio. Así que este es un llamado para todos. La apologética es un llamado para todos los creyentes. Todos nosotros estamos involucrados en esto de la apologética o la defensa de nuestra fe. ¿Cómo defendemos nuestra fe? Hablando en nombre de Cristo. Otra forma de definir la apologética es persuadir a los hombres. Persuadir a los hombres. Y ese es otro llamado que tenemos todos los creyentes. Y es que a todos se nos ha dado el mandato de predicar, de enseñar el Evangelio. Muchas veces pensamos que este oficio deberían ejercerlo los pastores nada más, pero si ustedes se dan cuenta, la Biblia lo que nos dice es que los pastores preparan a la iglesia para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hacemos todos los creyentes, realmente. Todo creyente está llamado a predicar su fe, a enseñársela a otro. Y algunas veces los creyentes piensan que esto quiere decir que tienen que ir por todo el lado predicando el Evangelio y apartarse de su trabajo, pero eso no es así. Nosotros hacemos la obra del Señor en donde Dios nos puso. Dios no nos está pidiendo a todos que dejemos el trabajo para ir a predicar el Evangelio. Lo que nos dice es que en donde quiera que vayamos, seamos luz, ¿no? Si usted está en un trabajo, sea luz en su trabajo. Si está en el colegio, sea luz en su colegio. Si está en la universidad, sea luz en la universidad. En donde quiera que vaya, nosotros podemos predicar el Evangelio. Es nuestro deber. Dios nos llama a esto. Y en medio de esa predicación del Evangelio, lo que intentamos es persuadir a los hombres. No persuadirlos con estrategias de hombres, no persuadirlos con sabiduría humana, sino con el Evangelio. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Está hablando el apóstol Pablo y define su trabajo como predicador, como portador de esas buenas nuevas, como un trabajo de persuadir a los hombres. Se persuade con el Evangelio, se persuade con la verdad. Y el que persuade realmente el corazón de un hombre para arrepentirse, para creer es Dios, ¿no? Nosotros damos nuestro mensaje, procurando persuadir a los hombres con la verdad. Pero el único que tiene el poder de hacerlo es Dios, ¿no? Es Él el que puede hacerlo. Entonces, esa es una segunda definición de lo que es la apologética. Es persuadir a los hombres, y también vemos que es un llamado para nosotros los creyentes. Otra forma de definir lo que es en sí la apologética cristiana es defender, ¿no? Esa es la palabra correcta que define lo que es la apologética, defender la verdad. Y este también es un mandato de Dios para los creyentes. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14-15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ese es otro texto muy claro, porque define la iglesia y la labor de la iglesia. Define lo que es la iglesia delante de Dios, delante del mundo. Y básicamente el apóstol Pablo la llama columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ya que históricamente ella es la encargada de propagar la verdad a través de la predicación del Evangelio. Entonces por eso somos columna y baluarte de la verdad. En la historia de redención es la iglesia la encargada de
predicar el mensaje de la verdad, ¿no? La iglesia es el medio por el cual Dios sostiene y preserva la palabra de verdad aquí en la tierra. Obviamente, como siempre, tenemos que darle la gloria a Dios y decir, en realidad es Dios el que preserva su palabra. En realidad es por la obra de Dios y el poder de Dios que la palabra continúa, prevalece en medio de tanta persecución, en medio de tanta hostigamiento que ha habido en la historia en contra de la palabra. La palabra sigue vigente por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Pero a Dios en su misericordia le ha placido escoger a la iglesia para ser defensora de la verdad. Y es lo que nos dice este texto. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Estamos aquí defendiendo la fe, defendiendo lo que dice la palabra, defendiendo la moral bíblica, defendiendo todo lo que dice la escritura. Entonces por eso hablamos de defender. Y por último, vamos a hablar de otra definición que es dar razón de nuestra fe. Eso es parte de la dinámica de lo que es la apologética, dar razón de nuestra fe. Entonces siempre hay personas que nos ven, nos oyen hablar y tienen preguntas. Algunas son preguntas sinceras, otras son preguntas maliciosas. Pero sea como sea, el creyente está llamado a responder con la verdad, con la palabra. Debe estar preparado, debe poder dar razón de su fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice, mas también si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Como podemos ver, la apologética es una responsabilidad de toda la iglesia. Allí también nos lo recuerda, que todo creyente debe estar preparado para poder dar razón de su fe, para poder defender su fe, para poder explicar qué es lo que está creyendo y por qué lo cree. Esto es importante. Todo creyente, por tanto, debe prepararse en la palabra de Dios. A veces vemos que, o pensamos más bien, que el estudio de la Biblia es para los que están en un ministerio, ¿no? Y como que nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar el sermón del domingo en nuestras iglesias locales. Pero el asunto no es ese. La Biblia nos llama a estar preparados. Debemos estudiar, debemos dedicar tiempo al estudio de la Biblia, porque es el llamado de Dios para nosotros. Y poder nosotros dar razón de nuestra fe. A veces pasa que hay creyentes que no pueden articular una fe bíblica, y cada vez que tienen una pregunta de un amigo, de una persona que quiere conocer, pues les toca acudir al pastor, les toca acudir a una persona que esté en el liderazgo de la iglesia. Y no debería ser así. Todo creyente debería poder dar razón de su fe. Todo creyente debería poder explicar qué dice la Biblia con relación a los diferentes temas de la vida. Esa es una realidad, y por eso el llamado en este módulo es a que nosotros nos comprometamos con la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de una segunda cosa con respecto a la apologética, que es la importancia de la apologética. Alguno podría preguntar, ¿por qué es importante la apologética? ¿No? ¿Por qué Dios ha dado estos mandatos y por qué es importante que el creyente cumpla este llamado dentro de este mundo, ¿no? ¿Por qué es importante defender la fe? Que al fin y al cabo nosotros sabemos, los creyentes entendemos que al final Dios va a tener la victoria. ¿Por qué debemos defender nuestra fe? Pues bueno, aquí hay algunas razones. Vamos a ver 3 razones de por qué es importante la apologética cristiana. Y vamos con la primera. La primera es la importancia moral, ¿no? El hombre pecador tiende a degenerarse. Esa es la realidad. El hombre es pecador y tiende a degenerarse.
tiende a desviarse cada vez más, tiende a volver su vida cada vez más hacia el pecado. Y esa es la realidad. Incluso cuando hablamos de los creyentes, si los creyentes no asumimos responsabilidades como creyentes, si no trabajamos en nuestra fe, pues lo que va a pasar si nos dejamos a la deriva es que en vez de mejorar vamos a empeorar. Y eso pasa en el mundo. En el mundo, el hombre que es pecador, pues cada vez se pervierte más, ¿no? En vez de mejorar, va pervirtiéndose más. Y esto nos lo dice la Biblia, nos lo enseña la palabra, nos lo muestra. Y vemos que es la acumulación precisamente de toda esa maldad la que ha traído los juicios de Dios, ¿no? El hombre persevera en el mal y lo practica y empeora su situación cada vez más hasta el punto que viene el castigo. Y el apóstol Pablo, hablando precisamente de los hombres pecadores en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24, nos dice con relación a su actitud moral. Dice Romanos 12, 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esa es una descripción bastante triste de la realidad del hombre, ¿no? El hombre, habiendo tenido pruebas de la existencia de Dios, habiendo sido hecho con la conciencia de la existencia de Dios, teniendo toda la creación como testigo de que Dios existe, de que Dios es el soberano, pues él simplemente decide taparse los oídos y hacer de cuenta que no escucha, que no oye, ¿no? Es lo que nos dice el texto. Él prefiere negar la existencia de Dios y termina entregado a sus placeres, a sus deseos, a su corrupción moral, a sus concupiscencias, de modo que deshonra su cuerpo. Pero el trabajo de la iglesia ayuda a preservar la moral en este mundo pecador. Esa es la importancia de la apologética. Si la iglesia no estuviese, pues el mundo se entrega cada vez más a la inmoralidad y no hay alguien que les guíe, no hay nadie que les llame la atención, no hay nadie que esté predicándoles, pues sencillamente ellos van a ir de mal en peor hasta que van a producir su propia destrucción prácticamente. Y en ese sentido la iglesia es la sal en este mundo para evitar precisamente o para detener la corrupción, para preservar. Y si miramos la historia, fue gracias al cristianismo que el mundo pasó del paganismo bárbaro, de un paganismo terrible, en donde la gente cometía actos totalmente absurdos contra su misma vida o contra su prójimo, a una vida ordenada conforme a los criterios bíblicos. El cristianismo sacó de esa barbarie al mundo, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, el relativismo moral y la secularización de la sociedad quieren volvernos precisamente a ese paganismo bárbaro, ¿no? Donde los hombres viven como animales. Prácticamente esa es la lucha hoy en día de muchas personas, es que los dejemos volver a esa vida bárbara, a esa vida de animales, donde no hay rienda, donde la gente vive como se le antoja, en contra de la ley de Dios. Entonces miren la importancia de la iglesia en la sociedad, cuando nosotros como cristianos enseñamos la moral de Dios a nuestros amigos, a las familias que hacen parte de la empresa, por ejemplo, cuando los jóvenes en su universidad hablan de la moral bíblica,
cuando no se avergüenzan del Evangelio, sino que con valor lo predican y lo enseñan y defienden sus principios a pesar de la burla, a pesar de todas estas cosas, pues estamos siendo sal, estamos preservando, estamos enseñando, estamos trayendo a la conciencia de los hombres un llamado de atención. Estamos diciendo, la vida no es solo placer, hay principios, hay valores bíblicos, y esto es importante por la moral del mundo, ¿no? Si nosotros somos creyentes, debemos hacer nuestra parte. No nos cansemos, porque muchas veces la gente se tapa los oídos, ¿no? Y prefiere no escucharnos o porque se burla. No, nosotros tenemos un llamado, tenemos una razón de ser como cristianos y debemos hacer nuestra parte. Todos nosotros como creyentes debemos hacer nuestra parte. Entonces, la primera importancia que tiene la apologética cristiana en este mundo es la moral, ¿no? Es una importancia moral, pero también podemos decir que hay una importancia pedagógica. La apologética es importante para la pedagogía. Recordemos que la palabra pedagogía nos habla de enseñar, ¿no? Y cuando hablamos de la enseñanza, tenemos que decir que la Biblia juega un rol muy importante en la sociedad, ¿no? Quisiera empezar esta segunda importancia leyendo Génesis 1 del 1 al 5, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí vemos lo que dice Génesis, ¿no? Lo que dice el principio con Dios, ¿no? Y si nosotros vamos a la realidad de la vida, pues la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad absoluta en todo sentido. Y es en ella que el hombre aprende quién es Dios, aprende correctamente quién es Dios, ¿no? Porque esta es la revelación de Dios de sí mismo. Pero también aprende quién es el hombre o qué es el hombre, cómo fue creado, cuál es su entorno, cómo se relaciona realmente con su entorno. Todas estas cosas las aprende en la Biblia, la Escritura. Y en ese sentido podemos decir que estamos en guerra prácticamente en este tiempo contra el mundo, que a través del cientificismo pretende apartar al hombre de la verdadera ciencia, del verdadero conocimiento que está en la palabra de Dios, ¿no? Y es por eso que en ese sentido la iglesia actual tiene esa responsabilidad, ese llamado a defender su fe. Y esto no a través de discusiones necias, que algunos se enfrascan en discusiones interminables, como dice Pablo, pero más bien nosotros defendemos la fe cuando la exponemos claramente por todos los medios posibles. Estamos llamados a enseñar, a practicar esta pedagogía bíblica que es, en últimas, apologética, ¿no? Enseñemos, hablemos de la creación como dice la Biblia. A algunos les parece con tanta cuento que han metido hoy en nuestra sociedad, con tanta falsa ciencia, como dijo el apóstol, pues muchas personas, muchos cristianos ya piensan que enseñar la creación bíblica pues es vergonzoso, es retrógrada, es anticuado, es falto de ciencia, pero eso no es cierto. En realidad muchas de las teorías que nunca se han podido demostrar tanto de la creación del universo como del hombre han sido fabricadas con una cantidad de pruebas mentirosas y engañosas. Y en muchos sentidos eso que ellos llaman ciencia no es ciencia porque no hay una prueba, no hay realmente lo que hace diferente o lo que caracteriza a la ciencia, ¿no? Que es el poder probar una teoría. De eso carecen todas estas argumentos de la ciencia que quieren desvirtuar la palabra de Dios. Nosotros podemos decir con toda seguridad que la verdadera ciencia siempre corroborará lo que es bíblico.
lo que dice la Biblia. La verdadera ciencia siempre le dará la razón a Dios, que es el creador, el Señor, el sustentador de todo. Nosotros como iglesia estamos llamados a defender nuestra fe a través de la exposición de la palabra de Dios. Y por eso es importante la apologética cristiana. Por eso es importante la defensa de nuestra fe. Otro punto importante es la cultura. ¿Por qué es importante la apologética? Estamos preguntándonos. El aspecto cultural también es muy relevante en medio de todas estas discusiones acerca de la fe, acerca de la importancia de la apologética. Si buscamos el significado de la palabra cultura, hay dos aserciones principales. La primera dice que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y la segunda dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Y en estos dos sentidos, mis hermanos, desde la caída el hombre se apartó de Dios, ¿no? Tanto en su comprensión de la vida como en su práctica, el hombre se apartó de Dios y hace continuamente el mal. Es lo que la Biblia nos muestra, ¿no? Después de la caída. Pero también en esos dos sentidos tenemos que decir que la Biblia posee la cultura perfecta para la humanidad. Porque primeramente le enseña lo que es correcto, ¿no? Le enseña a pensar de manera correcta, y eso es cultura. Le enseña a ver, a entender la vida de manera correcta. Le da un juicio crítico correcto de la vida, del mundo, de la realidad. Pero también le ayuda para vivir de acuerdo a ese principio, ¿no? Le da principios para vivir que son correctos, ¿no? Que son realmente conforme a la verdad absoluta, y eso en sí es el discipulado. Es volver al hombre a la cultura del reino de Dios, y por eso la importancia de la gran comisión en la restauración de una cultura bíblica, ¿no? De la cultura que debería ser lo normal dentro de la creación de Dios. Recordemos que Dios nos creó, somos suyos. El creyente debería tener una cultura bíblica. Todo el mundo debería tener una cultura bíblica. Lo que nos apartó de esa cultura bíblica es el pecado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Ese es el llamado de la iglesia a propagar la cultura del reino. Y ese es nuestro trabajo como congregación, hacer discípulos. Debemos nosotros ayudar en los diferentes campos donde se pueda ayudar. Como creyentes debemos hacerlo. Muchos buscan que en su iglesia les pongan a cantar o les pongan a hacer algún oficio, y piensan que prácticamente su servicio como creyentes depende del pastor nada más. Pero resulta que nosotros podemos ayudar en muchos sentidos. Todo creyente que realmente quiera ser útil en la obra del Señor es de gran ayuda en su iglesia, para su pastor, para los líderes que están trabajando allí. Si se presta para servir. Por ejemplo, no solo se sirve en la iglesia cantando, también uno puede ofrecerse de voluntario para hacer un discipulado, para preparar a un hermano nuevo, una hermana nueva en la congregación, para enseñarle los rudimentos de la palabra de Dios. Eso es discipular. Eso ayuda mucho en las congregaciones.
qué bueno que el pastor, los líderes tengan esa ayuda a los creyentes. No necesitamos que nos pongan a hacer una u otra oficio en la iglesia. Podemos nosotros, en vez de esperar a que nos pongan a hacer algo, podríamos nosotros ir y decir, pastor, estoy dispuesto y tengo el conocimiento para ir y apoyar a un hermano nuevo para enseñarle la palabra de Dios, y eso va a ser de mucha utilidad en la iglesia. Eso hace parte de extender esa cultura del reino en medio de nuestra sociedad. Estamos llamados a predicar el evangelio, estamos llamados a la apologética cristiana en medio de la cultura en la que vivimos. Si ustedes se dan cuenta, es necesario, es necesario. La cultura de hoy en día está muy paganizada y es necesario que la iglesia enseñe, publique, haga conocer la cultura del reino de Dios. Ahora quiero pasar a un tema que también es importante dentro de la enseñanza que estamos desarrollando de la apologética cristiana, y son las escuelas. Recordemos que cuando hablamos de escuelas, estamos hablando de escuelas de pensamiento, ¿no? No estamos hablando de lugares, sino que estamos hablando de escuelas de pensamiento. Es decir, de cuál ha sido la manera en que se ha enseñado, en este caso la apologética, a través de la historia. Y básicamente, si hablamos de apologética, podemos nombrar dos escuelas de pensamiento apologético. La primera de ellas es la presuposicional, es decir, la que presupone. Ese nombre nos dice en sí cuál es el argumento o cuál es la posición de esta escuela de pensamiento referente a la apologética. Entonces, la escuela presuposicionalista argumenta basada en la presuposición de la fe. A ver, se los explico un poco mejor. Esta escuela presupone, por ejemplo, la existencia de Dios, sin importar la autonomía de la persona que escucha, sin importar que la persona diga o no diga que cree en Dios. Ellos presuponen que Dios existe y simplemente empiezan a hablar de Dios. Ahora, alguno podría decir que esto es como necio, que lo primero que debería hacerse es demostrar la existencia de Dios, pero no es tan cierto. Si nosotros vamos a la Biblia, si nosotros vamos al Génesis, Dios nunca entra en esa discusión, ¿no? Dios simplemente habla y dice, expresa su revelación. Él da por hecho su propia existencia, es decir, Él no se pone a discutir su propia existencia con el hombre, sino que Él simplemente arranca diciendo que Él existe. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, ya lo leímos anteriormente, vamos a volverlo a leer, esta vez entendiendo cómo esta posición presuposicionalista no es tan absurda como algunos piensan, sino que es más bien la manera en que Dios da su revelación. Miren lo que dice Génesis 1, del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Claramente el texto nos empieza hablando de Dios como el Señor y el soberano, como el dueño, y miren que no se enfrasca en esa discusión o no empieza el Génesis tratando de darnos a entender que Dios existe, sino que sencillamente Él comienza a hablarnos de Dios, de su creación, de su obra. Así que esta escuela que presupone muchas cosas, pues no es tan absurda, porque todos los hombres tenemos conciencia, y en esa conciencia
está escrito allí en nuestros corazones que Dios existe, que Dios nos creó. Por más de que los pecadores intenten negarlo, por más de que quieran tapar sus oídos a la predicación, no lo hacen precisamente porque no crean, sino porque no quieren creer, ¿no? En realidad todos nosotros tenemos la conciencia de la existencia de Dios. Así que esta posición es muy acertada conforme a la Biblia. Ahora, está la otra posición o la otra escuela de pensamiento en cuanto a la apologética, que es la evidencialista. Evidencialista. Y como su nombre lo indica, pues esta es la que busca evidencias, ¿no? La argumentación basada en las leyes naturales y la lógica y las ciencias. Y pues muchos de las cosas que dicen los evidencialistas pues tienen razón en muchos sentidos, ¿no? Pero en otros sentidos pues ya su defensa pasa a ser equivocada. Por ejemplo, muchos de los defensores de la escuela evidencialista creen que el pecado no afectó el intelecto y que el hombre puede conocer a Dios por la ciencia, y pues obviamente esto es equivocado. Nosotros sabemos que el pecado dañó, corrompió todo el ser del hombre, y de no ser por la gracia de Dios, pues ningún hombre va a poder entender la Biblia, o ningún hombre va a creer en Dios, ¿no? O sea, por más de que usted tenga todos los argumentos científicos de la existencia de Dios, y por más de que usted tenga todas las pruebas, pues la gente solamente puede creer por un milagro de Dios. Entonces la verdadera ciencia siempre va a corroborar nuestra fe. Y es importante tener argumentos científicos. Por ejemplo, en una enseñanza, pues es bonito tener argumentos científicos. Pero nuestro trabajo principal no es ese, ¿no? Nuestro trabajo principal es predicar la verdad. Es la verdad del Evangelio la que hace al hombre libre, no las muestras, no las pruebas, no las evidencias, sino es la predicación del Evangelio. El Evangelio se predica por fe y para fe. Entonces eso es importante. Entonces no desechamos la ciencia, todo lo contrario, la ciencia corrobora nuestra fe. Pero la parte importante, o más bien el llamado que nos ha hecho Dios como iglesia, la razón de ser de nosotros aquí en esta tierra, es la predicación del Evangelio. Lo que debemos enseñar es el Evangelio, ese debe ser el punto central. La ciencia ayuda en la argumentación, pero el punto clave es el Evangelio, que es el que tiene el poder para hacer a una persona libre. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 22 al 25 dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Y aquí nos hablan de dos culturas en las cuales inicia prácticamente lo que es la predicación apostólica, ¿no? Estaban los judíos y estaban los griegos. Los judíos pedían señal, según Pablo, eso era lo que querían los judíos, señal para evidenciar, ¿cierto?, la realidad del Evangelio. Y los griegos, ¿qué buscaban? Buscaban sabiduría, nociones profundas. Resulta que Dios salva a las personas por la locura del Evangelio. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces no gastemos nuestra vida tratando de probar que la Biblia es cierta. Más bien prediquemos la verdad. Esa es la verdadera apologética, enseñémosla. Y sí, todo argumento científico, toda prueba, toda cosa descubierta que ayude en nuestra argumentación tiene su validez, tiene su parte. Pero lo importante es, como dice el apóstol Pablo, Cristo crucificado. Aunque para muchos sea locura, aunque para muchos eso sea un tropezadero, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo que vemos en el hombre que se opone con tanta argumentación lógica no es el hecho de que el hombre no pueda creer, sino que el hombre no quiere creer. Por eso prediquemos el Evangelio y confiemos en el poder de Dios. Finalmente quiero hablarles de algo que
he titulado La cultura religiosa y las 4 etapas de la historia de redención. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la religión a través de la historia en un mundo caído. Nosotros siempre debemos recordar que hay un condicionante en medio de la historia del hombre, y es precisamente el hecho de que es pecador, de que la caída le dañó, le corrompió. Y lo que vamos a ver es la cultura religiosa a través de las 4 etapas de la historia de redención. Si nosotros pudiéramos recordar un poco lo que hablamos acerca de lo que es cultura, podemos resumirla en que la cultura es la forma de entender y vivir la vida. Cuando hablamos de cultura religiosa estamos hablando de cómo la gente vive la religión, cómo la gente entiende y vive la religión en medio de la historia. Entonces, vamos a hablar de esas 4 etapas de la historia de redención. Empecemos con la creación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. Lo crea a su imagen y semejanza. Eso dice el libro de Génesis. Y eso comprende 4 aspectos que son importantes, que es su espiritualidad, su personalidad, su moralidad e incluso su corporalidad, cuando hablamos de Cristo, de Jesucristo hombre. Entonces el hombre es creado a la imagen de Dios. Eso dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Básicamente este texto nos dice que Dios crea al hombre a su semejanza, por eso el hombre fue creado bueno. Eclesiastés dice que el hombre fue creado bueno, pero el hombre buscó su propio mal. Cuando Dios terminó de crear todo, ¿qué fue lo que dijo cuando vio toda su creación? Dijo que todo lo que va a quedar era bueno en gran manera, y esto obviamente incluye al hombre. El hombre era un ser moral, el hombre era un ser espiritual, y era un hombre hecho a la imagen de Dios. Hasta ahí podríamos decir que su cultura religiosa pues era correcta. Él creía en Dios, ¿no? Él estaba en Dios. Pero bueno, llega la caída, ¿no? La caída es la segunda etapa de la historia de redención. Y en la caída lo que hizo fue deformar la cultura, separando al hombre de Dios e incorporando diversas formas de entender la vida y de vivirla, ¿no? El hombre buscó a Dios en sus propios términos. El hombre ya no quiso creer más en el Dios soberano y buscó hacer dioses conforme a su corazón pecaminoso. Y eso es lo que vemos en la historia como la idolatría. Dice Romanos capítulo 1, versículos 25 al 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces claramente vemos en ese texto que el hombre, conociendo a Dios, cambió la verdad de Dios por la mentira. Miren que esto es una decisión del hombre. Y él decide honrar a las criaturas antes que al Creador. Él decide hacer idolatría, honrar a criaturas, hacer sus propios dioses conforme a sus inmundicias. Y dice la Biblia que Dios ve la terquedad del hombre y lo entrega a sus pasiones vergonzosas. Y el hombre termina corrompiéndose. De igual modo también el hombre deja lo que es natural, lo que es el orden divino, y se enciende en su lascivia, comete hechos vergonzosos. Y si nosotros miramos la historia actual de la vida del hombre aquí en esta tierra, pues no diferencia mucho de la descripción que hizo Pablo hace tantos años, ¿no?
El hombre ahorita también está haciendo exactamente lo mismo, está cambiando la verdad de Dios, está tapándose los oídos para no escuchar el Evangelio y está entregándose a la idolatría y a la inmoralidad. Esa fue la caída. En la caída surgen las religiones y las creencias contrarias a las escrituras. Y si nosotros vemos pues en toda la historia, pues así ha sido. Realmente los hombres, todos, tienen y proclaman una religión, aunque se consideren ateos o se consideren de la forma de pensar que sea, pues todo eso es religión. Todos ellos tienen una creencia, una religión, ¿no? Por ejemplo, el materialismo es una religión, el adorar las cosas de este mundo, ¿cierto? Esa es una religión donde la persona adora eh, las cosas de este mundo, el materialismo. El relativismo hace lo mismo, intenta crear una religión o una forma de creencia en donde cualquier cosa es válida, donde cualquier deseo, codicia, forma de pensar del hombre es válida. Y eso se escucha mucho hoy en día, que prácticamente todos los estilos de vida son válidos, que no hay nada inmoral, que todo depende de su punto de vista. Pero eso no es más que otra forma de creer contraria a la escritura, es rebelión y es pecado. Y hace parte de la idolatría del hombre que en su pecado pues busca hacer sus dioses a su medida, ¿no? El humanismo, el ateísmo, todas estas son religiones prácticamente, creencias de los hombres, maneras de interpretar y de ver la vida que son obviamente contrarias a la ley de Dios y que surgen de la rebeldía del hombre caído que se levanta contra su Dios. Entonces, como podemos ver en esta pequeña exposición de lo que fue la caída, en realidad nadie es neutral, no existe alguien neutral que diga yo no creo en nada, sino que todo el mundo sabe que Dios existe y responde de una o de otra manera, ¿no? O responde arrepintiéndose y entregándose a Él y sometiéndose a su voluntad, o responde negándolo, ¿cierto? Inventando una religión o una manera de pensar que es contraria a la fe, posicionándose en ella y negando la realidad de Dios. Y esa es la dinámica de la religión en el mundo después de la caída y es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Pasamos a la tercera etapa de la historia de redención y es precisamente la redención, ¿no? Cristo redime la cultura del hombre, ¿no? El pecado distorsionó, dañó, corrompió la cultura del hombre, pero Cristo redime la cultura del hombre. En Cristo Dios saca a los hombres de las tinieblas del engaño y le revela la verdad de las Escrituras, ¿no? La verdad a través de las Escrituras. Y su manera de pensar vuelve a ser bíblica a través de la palabra de Dios. Cuando Dios redime al hombre, el hombre puede volver a pensar y a ver la vida de una manera bíblica, de una manera verdadera, como Dios nos llama a pensar. Dios rompe las cadenas del pecado también, de modo que el hombre pueda vivir de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la justicia absoluta de Dios. Y el creyente cada día va renovando su manera de pensar y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la dinámica de la fe cristiana. Cada día vamos renovando nuestra vida, nuestra mente conforme a la palabra de Dios. De eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto lo dice muy claramente. Dios renueva nuestro pensamiento y nuestras acciones por la palabra de Dios, de tal manera que la cultura del hombre pueda ser otra vez bíblica. Y en esto los creyentes tenemos que perseverar. Miren que nosotros los creyentes todos venimos de un contexto pagano, de contextos donde seguíamos de pronto una religión que no es la cristiana realmente, la bíblica. Veníamos de una vida que no era precisamente conforme a la palabra de Dios, sino una vida de pecado. Y cuando estamos en Cristo, cuando llegamos a Cristo,
pues nos es necesario crecer para que nuestra manera de pensar y de vivir, nuestra cultura, pues cambie totalmente de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es importante cada día crecer en el conocimiento de Dios. Es importante cada día renovar nuestra vida, nuestra mente en la palabra, porque de esa manera podemos tener un pensamiento de una vida realmente bíblica. Parte de la misión del Evangelio es redimir la cultura. Ustedes recuerdan el mandato de Génesis 1:28, nos llama a multiplicar la imagen de Dios en la tierra, dice este texto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Parte del llamado del creyente, de los hombres, es multiplicar la imagen de Dios en esta tierra. Y esa imagen de Dios no es otra cosa que una mente bíblica y un corazón bíblico, de tal manera que el hombre pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es nuestro deber y esa es parte de la apologética. Establecer una cultura cristiana hace parte de lo que es la apologética cristiana y por eso es importante, por eso debemos nosotros hacer ese trabajo que es nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces, en la etapa de la redención también vemos a Cristo redimiendo la cultura del hombre. Finalmente, la última etapa es la glorificación, que obviamente será la que ocurra cuando Cristo venga por su iglesia. Y la Biblia nos habla acerca de esto, de esta etapa como una perfecta cultura, donde el hombre vivirá para la gloria de Dios, donde no hay pecado, donde no hay dolor ni muerte. Y eso es maravilloso, va a ser una eternidad gloriosa con Cristo. Nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 21:1 al 4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces ese texto es muy claro. Nos habla de una eternidad donde la cultura del hombre va a ser en Dios, donde su vida va a estar en Dios. Mientras que llega ese momento, la Biblia nos llama a hacer apologética y a predicar la verdad. Mientras que llega ese glorioso día en que la cultura del hombre sea perfecta por la disposición y el poder de Dios, pues estamos aquí en esta tierra precisamente para predicar la verdad, para defender nuestra fe. Y yo les animo que este módulo nos llene nuestros corazones de deseo, de anhelo por publicar, por expandir la verdad, por todos los medios que Dios nos ha dado en este tiempo. Yo les animo a que hagamos discípulos, a que formemos iglesia. Ese es nuestro trabajo como apologistas, como predicadores de la palabra de Dios. Entonces, con esto terminamos por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite, que estaremos avanzando con este tema de la apologética cristiana. Bendiciones.